Nos corresponde en esta sesión estudiar la clasificación de los bienes corporales en muebles e inmuebles. Como les señalé en clases anteriores, el Código Civil en el artículo 565 nos dice que los bienes corporales son aquellos que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos. Luego, el 566 señala que a su vez los bienes corporales se dividen en bienes corporales muebles e inmuebles. Antes de estudiar qué son los bienes muebles y qué son los bienes inmuebles, es interesante que ustedes conozcan un aspecto que es, digamos, es bastante significativo. ¿Por qué razón? A ver, el Código Civil, ustedes ya me han escuchado decirlo en más de una oportunidad, es un Código Civil decimonónico, es decir, del siglo XIX. Y por lo tanto, las realidades del siglo XIX son completamente diferentes de las realidades del siglo XXI. O sea, no había coronavirus el siglo XIX, habían otras cosas, habían guerras, etcétera, etcétera. Pero no estaba el coronavirus. Entonces, tenemos que pensar que en aquella época los bienes de valor significativo eran los inmuebles, es decir, el suelo, la tierra. A ver, tradicionalmente siempre se ha dicho y se ha pensado que el suelo es el bien valioso, históricamente, me refiero históricamente. Sin embargo, sin embargo, hoy día tenemos que plantearnos algo que es bien interesante, es que hoy día hay bienes muebles de valores que son incluso impensados. Estoy pensando, por ejemplo, las acciones de Microsoft. Estoy pensando las acciones de Google. Estoy pensando las acciones de Coca-Cola. Estoy pensando las acciones, por ejemplo, en épocas, a ver, de bonanza, no hoy día en una crisis económica mundial, pero estoy pensando, por ejemplo, las acciones, por ejemplo, de la Boeing, las acciones de Airbus, los constructores y fabricantes, ¿cierto?, de aviones. Estoy pensando en las acciones, por ejemplo, de los grandes clubes deportivos del mundo, las acciones, por ejemplo, de los grandes equipos de básquetbol de los Estados Unidos, del hockey. O sea, no hay duda que hay ciertos hoy día bienes muebles que tienen mayor valor que un terreno. Pensemos hoy día en cosas más concretas. O sea, hoy día un bus puede costar más que una casa. Un automóvil puede costar más que una casa. Sin embargo, nuestro Código Civil es de aquellos que le dio más importancia a los bienes raíces. Y ello se refleja en lo que se denomina el diferente trato. El diferente tratamiento de los bienes muebles de los inmuebles. El Código Civil no los trata igual. Es como, es como primera clase, segunda clase. Y vamos a ver, en lo que a continuación les voy a explicar, que el código realiza un diferente tratamiento a los muebles que los inmuebles. Por ejemplo, los contratos de compraventa de bienes muebles son contratos consensuales, es decir, se perfeccionan por el solo consentimiento. Ustedes van al establecimiento comercial, a la panadería, piden un kilo de pan, pagan el kilo de pan, les entregan el kilo de pan y ustedes se van. ¿Correcto? No se requiere de ninguna ritualidad, solo consentimiento. ¿Tiene pan? Tengo pan. Véndame un kilo, aquí está el kilo. Aquí está el precio, aquí está el vuelto. Chao. Cerrado el contrato.
Incluso más, ustedes, después que le han hecho entrega, ustedes ya son dueños del pan. Pero el contrato mismo, el contrato es consensual, se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. En cambio, tratándose de los bienes raíces, la ley dice, no, no basta el consentimiento, se requiere el cumplimiento de una solemnidad. ¿Cuál? La escritura pública. ¿Se dan cuenta? Una diferencia. La venta de los bienes muebles, consensual. La venta de los bienes inmuebles, solemne. Incluso, que tengámoslo claro, la venta de un camión, de una máquina para la agricultura, de un bus de 2 pisos, que puede costar sobre 100 millones de pesos, es consensual. En cambio, la venta de un terreno de 5.000 metros cuadrados, o 1.000 metros cuadrados, o 500 metros cuadrados, requiere escritura pública. Diferencia de trato. 2. La forma de adquirir el dominio es diferente. Tratándose de los bienes muebles, el dominio se adquiere mediante la entrega real o simbólica del bien. En el caso de los bienes raíces, el dominio se adquiere cuando se inscribe el contrato, la escritura pública, en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. 3. Para llegar a ser dueño por prescripción adquisitiva un bien mueble y esta prescripción adquisitiva es ordinaria, se requieren 2 años de posesión. En cambio, si se trata de un bien inmueble, se requieren 5 años de posesión. 4. Cuando se recibe por sucesión por causa de muerte, es decir, por herencia, bienes raíces y bienes muebles, para que los herederos puedan disponer de los bienes raíces, deben cumplir más trámites que si requieren disponer de un bien mueble. Por ejemplo, si la persona dejó en un banco un saldo en una cuenta corriente, le basta a los herederos para disponer de ese saldo en la cuenta corriente, que es un bien mueble, contar con la posesión efectiva de la herencia. Pero en cambio, si ellos quieren vender un terreno que era del causante, va a ser necesario, a más de la posesión efectiva, una inscripción especial de la herencia practicada en el conservador de bienes raíces. Nuevamente ustedes ven diferencia de trato. 5. Los bienes raíces que los cónyuges tenían antes de casarse o que reciben durante el matrimonio en sociedad conyugal a título gratuito, es decir, por donación o herencia de sus padres, nunca ingresan al fondo social. Se denominan bienes propios. En cambio, los dineros que los cónyuges tenían ahorrados antes de casarse o dineros que adquieren gratuitamente durante el matrimonio, sí ingresan al fondo social. Y con el agravante que el fondo social lo administra exclusivamente el marido. Y la mujer, por mandato de los artículos 1750 y 1752, no tiene derecho alguno a la administración y disposición de los bienes sociales. Diferente trato. 6. La acción rescisoria por lesión enorme solo tiene lugar tratándose de la compraventa de bienes raíces. Ahí la ley se preocupa de la diferencia en las prestaciones de comprador y vendedor, pero no se aplica en materia de bienes muebles. Dicho de otra forma, si el vendedor recibe menos de la mitad del justo precio o el comprador paga más de la mitad del justo precio, la ley se preocupa y puede incluso llegar a dejar sin efecto ese contrato de compraventa. Pero si mañana un automóvil que vale 60 millones de pesos, el vendedor por apuro de dinero lo vende en 1 millón, esa venta no puede ser cuestionada por lesión enorme. Podríamos cuestionarla por error si ustedes quieren, podríamos cuestionarla por dolo si ustedes quieren, podríamos cuestionarla por fuerza, pero no por lesión enorme, porque la lesión enorme solo se aplica a los bienes raíces.
7. La enajenación de los inmuebles de los hijos o pupilos debe efectuarse con ciertas formalidades, previo decreto judicial, e incluso a veces se requiere remate público, lo que no ocurre con la disposición de los bienes muebles del hijo o pupilo. 8. Tratándose de las cauciones reales, la ley establece dos: una caución para los muebles, que se llama prenda, y una caución para los inmuebles, que se llama hipoteca. Por lo tanto, los muebles se prendan, los inmuebles se hipotecan. En materia de competencia tribunal, eso ustedes lo saben, es distinta según sea mueble o inmueble la acción interpuesta. Y finalmente, en materia penal, los delitos de hurto y robo solo pueden incidir o recaer en bienes muebles. En cambio, el delito de usurpación es aquel que recae en un bien inmueble. Por lo tanto, ustedes pueden ver de inmediato esta diferencia que se produce. Bien, ¿qué son los bienes muebles ahora? Los muebles son los que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por ello se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Les recuerdo que, y me parece habérselos dicho en la clase anterior, que los movimientos animalistas lograron, por ejemplo, que en Alemania se sostenga, ya sea, se plantee claramente en la ley, que los animales no son cosas. Pero bueno, nosotros, los bienes muebles. Los bienes muebles están definidos, como acabo de señalar, en el artículo 567. Y los muebles pueden ser de tres tipos, perdón, de dos tipos: muebles por naturaleza y muebles por anticipación. ¿Cuáles son los muebles por naturaleza? Bueno, los que caen dentro de la definición del artículo 567, es decir, los bienes muebles son aquellos que pueden, digamos, trasladarse de un lugar a otro moviéndose a sí mismos, como los animales, o bien aquellos que pueden ser movidos por una fuerza externa, como por ejemplo los automóviles. En cambio, los muebles por anticipación. Los muebles por anticipación son ciertos bienes inmuebles, ya sea por naturaleza, por adherencia o por destinación, que para el efecto de constituir un derecho sobre ellos en favor de otra persona que no sea el dueño, los vamos a reputar muebles antes de su separación del inmueble al que pertenece. ¿No entendieron nada? Yo tampoco, pero se los voy a aclarar de inmediato. Lleven su imaginación en este minuto a una plantación frutal. Piensen, por ejemplo, en un huerto frutal. Imagínese usted 20 hectáreas. Pensemos en nuestra zona: viñas, manzanas, peras, duraznos. Pensemos en un huerto frutal. No cabe ninguna duda que el suelo es inmueble. El árbol, al estar con sus raíces adheridas al suelo, también es un bien inmueble, como lo vamos a estudiar. Por lo tanto, la fruta, mientras permanece en el árbol, para el dueño del huerto frutal es un inmueble por adherencia. Pero, ¿qué ocurre si llega una empresa exportadora de frutas y le dice al productor: mire, yo le quiero comprar su fruta
porque su fruta yo la voy a procesar, la voy a convertir en pulpa y la voy a exportar al mundo. ¿Qué es lo que le dice el productor? Oiga, pero si yo voy a cosechar mi fruta en diciembre, en enero, en febrero y estamos en junio, ¿qué le dice la contraparte? Oiga, no se preocupe, yo le quiero comprar desde ya la producción frutal del año 2020, del 2021 y del 2022. Y yo le quiero asegurar ahora, desde ya, en un contrato, que le voy a comprar el kilo de fruta a X dólares más impuestos. Porque yo necesito, para mi negocio, tener un stock. Porque con ese stock yo tengo la certeza que voy a producir la cantidad de pulpa que a su vez a mí me están comprando en el extranjero. ¿Qué es lo que hace el agricultor? Celebra con el tercero un contrato de compraventa de frutales. Acuérdense que no solamente puede ser objeto de una declaración de voluntad una cosa que exista, sino que también una cosa que se espera que exista. Artículo 1460 del Código. Por lo tanto, esta es una cosa real, no existe, pero se espera que exista, comerciable y es determinada. Porque claramente el huerto tiene 25 hectáreas y sabemos la cantidad que vamos a extraer de fruta por hectárea. Entonces, por la sola circunstancia de alguna manera, constituir un derecho en favor del tercero, ese frutal que es inmueble por adherencia pasa para efectos de este negocio jurídico en convertirse en un mueble por anticipación. ¿Por qué? Porque cuando ese fruto sea cortado en diciembre y echado a un canasto, va a tomar su verdadera fisonomía de mueble. Por lo tanto, cuando se constituye el derecho en favor del tercero, lo que estamos haciendo nosotros es anticipar la naturaleza jurídica que va a tener el bien cuando se termine el proceso de maduración de la fruta y corte de la fruta. Espero que me hayan entendido. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los animales. Si los animales están destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, imaginémonos todavía que hay un campo donde se esté arando la tierra con animales y haya buenos animales para arar la tierra. Y resulta que mañana viene una persona y me dice, oiga, ¿sabe? Le compro esos 2 bueyes. Esos 2 bueyes, por estar destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble, son inmuebles por destinación. Pero si yo mañana los vendo, ellos recobran su verdadera naturaleza de mueble. Y ahí se habla de mueble por anticipación. Los inmuebles ahora. El artículo 568 dice que inmueble o finca o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Los inmuebles pueden ser por naturaleza, por adherencia o por destinación. Vamos a concluir aquí para en la próxima cápsula continuar con nuestra clase. Muchas gracias.